Buenas a todos nuevamente. En esta ocasión estamos con algunos conceptos que responden por la diferencia de potencial eléctrico. Así que empecemos con una breve introducción que en electrostática el campo eléctrico resulta conservativo, dado que el rotor del campo es nulo, ¿no? Pero que quede claro que estamos en el régimen de estudio que es electrostática. En estos términos podemos decir que el campo eléctrico es conservativo. De análisis 2 veíamos que si un campo vectorial era su rotor del campo vectorial era nulo, entonces era porque la matriz jacobiana era simétrica, ¿no? Y esto a la vez nos lleva a pensar de que si era simétrica admitía una función potencial. Phi le llamamos, acá yo le puse B porque es nuestra diferencia de potencial que nosotros queremos allá. Pero un concepto interesante es que ni en física 2 ni en ninguna otra materia posterior lo llamaremos función potencial. A ver, podría existir alguna excepción, pero no es lo común. Y una pequeña explicación de por qué es que vean que la diferencia potencial depende de una integral definida que va de A a B. Pero si el campo eléctrico es conservativo, en realidad no me interesa la curva que yo tome para ir de A a B. Lo único que me interesa es el principio y el final. Por eso es que lo llamamos diferencia de potencial, porque justamente solo me interesan estos dos puntos, A y B, que responden al principio y al final. Así que, bueno, desde ahora los invito a que no lo vuelvan a llamar función potencial, sino diferencia de potencial eléctrico. Algunos conceptos. La primera, la diferencia de potencial es una magnitud escalar. Entonces podemos ver que justamente si admitía una función potencial el campo eléctrico, esta diferencia de potencial debe cumplir con todos los axiomas y propiedades de una función en el campo escalar, ¿no? Ya sea que tengan derivadas, etc. Y a la vez es una magnitud escalar no puntual. Yo no puedo decir el potencial acá es tanto, un potencial en B es tanto, porque vean que depende de una integral que va de dos puntos. Y si, por ejemplo, voy de A a A, el potencial es cero. No es que no exista, sino que da cero. Pero lo que yo no puedo decir es el potencial acá en B vale esto sin decir de dónde, ¿no? Porque yo tengo que tomar una referencia de, en el sistema que trabajo. Y lo más conveniente es decir, por ejemplo, si yo quiero calcular el potencial en B, es decir, la diferencia de potencial en B respecto de mi referencia, en este caso A, es, bueno, el valor que me dé esta integral, ¿no? Así que un concepto interesante es, primero, cómo definir, ¿no? Cuánto vale un potencial respecto de dónde, y a la vez que la diferencia de potencial es una función del campo escalar. Ahora, con el 2, vimos que dentro de la integral hay un producto escalar entre vectores. Y o el campo eléctrico puede resultar nulo en una zona del espacio, o directamente ese producto escalar puede dar nulo. Esto entonces nos lleva a pensar que existen curvas, superficies y volúmenes equipotenciales, que son lugares del espacio donde el potencial, la diferencia de potencial, es constante o nula. A ver, es constante y el caso más trivial es que el potencial sea nulo. Pero a modo de ejemplo, para que se entienda esto, veamos un cilindro infinito cargado uniformemente en la superficie. Sabemos que el campo eléctrico, bueno, dentro de este cilindro, si tiene un sigma positivo, es esta expresión que tenemos acá en radiales cilíndricas, para R mayor al radio del cilindro. Y sabemos que dentro del cilindro, si está cargado en la superficie, el campo eléctrico es nulo. Entonces, calculemos el potencial primero dentro del cilindro, a ver cuánto da, desde una referencia arbitraria, ¿no? Antes que nada vemos que las líneas de campo, ¿no? en este cilindro, visto desde arriba, ¿no? Visto desde una de sus tapas del cilindro, a ver, tapa arbitraria, no está tapado este cilindro, que se entienda a lo que me refiero, vemos que es saliente, ¿no? Porque actúa como fuente si sigma es positivo. O sea que las líneas de campo son salientes y en radial cilíndrica, ¿no? Entonces, como dije, calculo el potencial dentro del cilindro desde una referencia arbitraria. En este punto, en este ejemplo, puse acá A. Podemos ver que al menos A es mayor, no sé si mucho mayor, pero es mayor al radio del cilindro. Y quiero calcular el punto B que está en un lugar del espacio dentro del cilindro. Entonces, la diferencia potencial por definición va a ser menos la integral de AB diferencial de línea. Pero esta integral se me divide en dos integrales.
dado que el campo eléctrico tiene dos expresiones, ¿no? Dijimos que valía la expresión que estaba en la filmina para el campo eléctrico fuera, para un radio mayor al radio del cilindro, y otro para adentro, que en este caso esto va a resultar nulo, ¿no? Pero bueno, primero el primer término. Veamos que el potencial de A RC es un valor determinado, dado que A es mi referencia que tengo que definirlo, ¿no? Y el radio cilindro también es otro parámetro conocido. O sea que esta integral va a dar un valor determinado. Y ahora, respecto a la segunda integral, el segundo término, esta integral vemos que resulta nulo, dado que el campo eléctrico de por sí ya es nulo ahí. Entonces, es interesante de que cualquier punto B dentro del cilindro, el potencial es nulo, y no me interesa la dirección del campo con el diferencial de línea, si es ortogonal o no, porque ya de por sí el campo ya es nulo. Entonces podemos concluir en que todo el volumen por dentro, ¿no?, del cilindro es una superficie equipotencial, porque la diferencia potencial de un punto arbitrario adentro del cilindro es un valor determinado, como habíamos definido lo que es una curva de superficie, o en este caso volumen equipotencial. Pero yo acá obtuve un volumen, en este caso equipotencial, porque el campo resultaba nulo. Pero también, como dijimos, tenemos un producto escalar. Y yo puedo lograr que el campo eléctrico por el diferencial de líneas sea nulo si son perpendiculares entre sí. Y damos ejemplo del mismo problema. Vean que yo tomo ahora una referencia A, puede ser que esté en el mismo lugar que antes, pero ahora no voy al dentro del cilindro. Me muevo en una curva concéntrica con el cilindro. Y vean que en todos los puntos de la curva el campo eléctrico es ortogonal. Entonces en todo punto yo obtengo que E diferencial de línea es 0. Entonces la diferencia de potencial en C respecto de A me va a dar 0, ¿no? Porque ya de por sí esta diferencia de potencial no es solo una integral, porque es una sola expresión en esta zona de estudio del campo eléctrico. Por lo tanto, directamente está definido entre A y C, y como el campo eléctrico diferencial de línea es 0, ese potencial me da nulo, ¿no? Conclusión nuevamente, el potencial en C respecto de A es 0. Era justamente la situación más trivial de que sea constante. Pero entonces esto sería una curva equipotencial, porque en todo punto la diferencia de potencial es constante, en este caso nula. Pero si generalizo esto, me doy cuenta que en realidad existen infinitas curvas equipotenciales que son concéntricas con el cilindro cargado, que en todo punto es ortogonal al campo eléctrico. Un concepto muy interesante e importante, el tema de curvas, superficies y volúmenes equipotenciales. Bueno, acá he puesto la parte inferior que yo usé con el término de curva equipotencial. En realidad cada una de estas son superficies. Eso lo invito a ustedes puedan analizar por qué es, así que no me detengo en esto. Y bueno, lo último es que, y para mí, doy la bienvenida a una expresión muy linda, y me parece bastante una de las cosas más importantes. El campo eléctrico en régimen electrostático proviene del gradiente de un potencial. Este lema es muy importante que se lo graben en la cabeza, que lo sepan de memoria, que se lo tatúen, no me interesa cómo, pero que lo tengan en cuenta, si no lo quieren analizar. A ver, este es el gradiente de justamente este potencial. El gradiente es en magnitud y dirección la máxima derivada direccional de esta función, ¿no?, de esta diferencia potencial en nuestro caso, como ya dijimos que tenemos que llamarlo. O sea que es una derivada y bueno, apunta al máximo crecimiento, ¿no? O sea que las líneas de campo de E son paralelas al máximo crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Hacia donde apunta mi línea de campo es donde está el máximo crecimiento del potencial. Pero es justamente lo contrario a lo que dije acá. Yo dije el potencial decrece en sentido hacia donde apunta la línea de campo. Y bueno, y es porque acá está este menos, entonces en realidad a donde es el máximo crecimiento sería el máximo decrecimiento. Y con eso podemos obtener que, bueno, repito nuevamente, el potencial decrece en sentido hacia donde apunta la línea de campo. Así que bueno, antes que nada les doy un pequeño ejemplo de la utilidad justamente de esto. Y veamos este ejemplo. Tengo dos cargas, puede ser dos cargas puntuales,
una positiva y una negativa. Vemos que uno actúa como fuente y el otro actúa como sumidero. Entonces las líneas de campo salen, obviamente, ortogonales en todo punto, pero van a la fuente, al sumidero, perdón, ¿no? O sea que las líneas de campo van de izquierda a derecha, en términos generales, ¿no? Entonces nosotros podemos predecir que si la línea de campo va de izquierda a derecha, el potencial decrece de izquierda a derecha, ¿no? Lo que veníamos trabajando. Y bueno, hagamos el gráfico del potencial. Acá sería nuestra referencia y calculemos el potencial acá. O sea, el potencial en este punto respecto a este punto. Este es el gráfico del potencial y podemos observar justamente que crece conforme, o sea, de mi referencia cero donde les había dicho, decrece y a la vez vean que es una función escalar, o sea, es suave en todo punto, por lo que tiene su derivada justamente, decrece hasta, bueno, hasta donde calculé. Entonces, un dato muy interesante que yo claramente puedo analizar que haciendo el gráfico del potencial, ¿no? Sea en el parcial o en un final, lo que sea, o por un tema simplemente de ejercicio, de que si mi potencial decrece en sentido hacia donde apunta la línea de campo, está, al menos por ese lado, todo ok. Así que es un concepto interesante para verificar, pero a la vez que podamos ver que justamente dijimos que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. O sea, que acá ya veníamos hablando de la derivada, o sea, tiene que existir esta derivada, al menos si hay campo eléctrico, ¿no? Ok, eso es todo. Muchas gracias. Espero que haya quedado algunos conceptos que tal vez estaban por ahí dado vueltas o no muy claros, que sean claros. Cualquier duda comenten y voy a tratar de responder.